Buenas tardes, profe. Somos el grupo número 4, que está conformado por Sergio David Zavala, Juan Sebastián Cañón y yo, Alejandra Peña. En este caso vamos a iniciar hablando sobre el teclado Keypad, explicando primeramente qué es. El teclado Keypad 4x4 es un teclado matricial con 16 botones. Este es utilizado para ingresar datos o comandos en sistemas electrónicos. La distribución típica que encontramos en estos es como la que vemos en la imagen del lado de la derecha, que son los 10 números, contando el cero, 4 letras y 2 símbolos. ¿Cómo funciona? El Keypad funciona con una matriz de filas y columnas 4x4, como ya mencioné, y el funcionamiento es bastante sencillo. El ESP32 activa una fila y lee las columnas. Si hay una conexión o digamos si tecleamos un botón, ella va a detectar la tecla con la fila y la columna, identificando la posición en la que está y el valor que tiene esta. Por ejemplo, si presionamos el 5 es la fila 2, columna 2. ¿Cómo funciona? El ESP32 o la conexión al ESP32 es bastante sencilla y es bastante directa. Tenemos en total 8 pines, 4 filas, 4 columnas, en las cuales conectamos fila 1, 2, 3 y 4 a los puertos GPIO y las columnas también a esos mismos tipos de puertos. Estos puertos básicamente son los puertos de eh, transferencia de datos que más se usan en el SP32, por no decir que son los más sencillos, y se muestran como en esta imagen de aquí a la derecha. Ahí está la conexión. Conectamos el Keypad al SP32 y es bastante directa la conexión. Ahora las aplicaciones industriales, tenemos algunas de las más usadas son para contraseñas para sistemas de seguridad, para el ingreso o la contraseña, como lo podemos ver en algunos hoteles o este tipo de lugares en el cual ahora las puertas usan ese tipo de pantallas o módulos en el cual ingresamos una contraseña y ella se abre. Las que son, digamos, más antiguas porque ahora hay algunas ya digitales. Para claves electrónicas, para paneles de control de máquinas y todo este tipo de cosas, digamos, para una máquina, para ingresar sus datos y demás, o también los podemos encontrar mucho dentro de la universidad. En las máquinas dispensadoras, sobre todo las de jugos, galletas, las más grandes, ahí podemos ver algunos de estos paneles. Algunas compañías que lo manufacturan o lo producen es Adafruit Industries, Sparfunk Electronics, DF Robot, Seed Studio y Lego. Y su referencia comercial es 4x4 matriz Mainbrand Keypad. Esta es la forma en la que la podemos comprar por internet o por web. Continuaré hablando sobre el módulo LCD. El módulo LCD 16x2 es una pantalla de cristal líquido que sirve para mostrar texto, números y mensajes. Este consta en este caso en 16x2, consta de 16 caracteres por 2 filas y es muy usado sobre todo en SP32 y Arduino. ¿Cómo funciona? El LCD trabaja con un controlador llamado HD44780. El ESP32 envía los datos a este módulo, el controlador los procesa y los cristales líquidos cambian. Básicamente se iluminan. Se forman letras y números en la pantalla o códigos, ya lo que nosotros decíamos, y estos funcionan con una luz de fondo. La pantalla LCD va a tener una luz de fondo que sobre todo en los proyectos como el de nosotros es muchas veces azul o verde y ya el texto o las letras son blancas para poder tener ese contraste y poder verse legible. Este tipo de pantallas también lo vemos todavía en celulares algo antiguos o digamos de una gama económica que usan este tipo de pantallas ya que son más asequibles. Por eso es que en este tipo de pantallas nunca vemos que la pantalla sea negra del todo, el color negro, ya que esta utiliza ese color de fondo y se ve algo azulado y se ve el contraste con el resto de letras o contenido que estemos viendo. Ahora la conexión al ESP32. Tenemos dos tipos de conexiones, tenemos una directa y una
menos directa, pero en la directa necesitaríamos usar un módulo LC2 y funciona de la siguiente manera. El puerto BCC es el puerto de alimentación normal. El GND es, digamos, el pin de tierra. El BO, que es algo que usaremos, digamos, extra, es para controlar el contraste. El RS es el que selecciona el comando o el dato. El RW es el de leer o escribir, normalmente es GND. El puerto E es enable, o sea, permitir o activar la lectura de datos. Los D4, D5, D6, D7 es para transferencia de datos. Y el puerto LED, pues ya es para la iluminación. Como podemos ver, aquí tenemos una conexión típica, que es como lo mencioné con los tipos de puertos y el tipo de conexión que es cada uno de estos, es el significado. Y también tenemos una conexión un poco más directa. Con este módulo la reduciremos a solo 4 cables, como lo se puede ver en la imagen. Uno negro, uno rojo, azul y gris. En este caso son de ese color. Reducimos un poco la cantidad de cables que nos sirve mucho para el orden y la presentación, digamos, del proyecto, pero necesitaríamos de ese módulo. Muchas veces también se usa un potenciómetro para mejorar o poder cambiar el contraste de la pantalla, pero no son estrictamente necesarios, ya que vemos que en la conexión más típica se puede hacer de manera directa. Las aplicaciones que tiene la industria es para paneles de control, monitores de sistemas, equipos médicos. Todas estas pantallas suelen ser pantallas LCD. O la automatización de sistemas se usan para controlar los datos que van cambiando y demás. Algunas compañías que lo manufacturan o básicamente lo crean y lo venden es la compañía Hitachi, Winstar Display, New Haven Display, Waystar Optronics y es Rising Technology. Y la referencia comercial con la que lo encontramos es LCD 1602, ED 44780, que básicamente ese es el módulo. Ahora vamos a continuar con... Hablaremos del sensor TTP223. El sensor TTP223 es un sensor táctil capacitivo diseñado para detectar el contacto de un dedo humano sin la necesidad de una presión mecánica. A diferencia de los botones tradicionales, este funciona porque no tiene partes móviles, no se desgasta fácilmente y además es más moderno y mucho más estético. Bueno, este funciona de la siguiente manera y es con un principio de la capacitancia eléctrica. La capacitancia es la capacidad que tiene un objeto pues para almacenar carga eléctrica. Por lo tanto, este sensor tiene una superficie conductora que genera un campo eléctrico pequeño. Cuando un dedo se acerca, el cuerpo humano actúa como conductor, por lo tanto se altera el campo eléctrico y cambia la capacitancia. El sensor detecta este cambio y lo convierte en una señal digital. Entonces el resultado sería que sin tocar la salida sea low o cero y tocando la salida sea high o 1. Bueno, las características técnicas de este son el voltaje de operación, son 2 voltios a 5.5 voltios, el consumo bajo de energía, la salida digital, la alta sensibilidad y una respuesta rápida, además de poder hacer su función a través de diversos materiales, por lo tanto se puede utilizar en electrodomésticos o en productos modernos. Bueno, hablaremos un poquito acerca de la conexión con ESP32. El TTP223 tiene 3 pines. El primero es BCC, que sería el de alimentación, GND, que es el de tierra, y OUT, que es la señal de salida. La conexión se hace de la siguiente manera. El BCC iría a los 3.3 voltios del ESP32, el GND iría al GND y el OUT iría a cualquier pin digital. Bueno, cuando el sensor detecta el toque, el ESP32 recibe un valor de height, por lo tanto, pues puede hacer la lectura y puede funcionar. Bueno, hablaremos de las aplicaciones reales. El TTP223 se usa en muchos dispositivos modernos, como lo son, por ejemplo, los interruptores táctiles de luz, las pantallas de electrodomésticos, los cajeros automáticos y los paneles de control industriales, así como dispositivos médicos modernos. Por ejemplo, serían las lámparas que encontramos en casa.
Bueno, y estas son algunas de las compañías que lo utilizan, LG, Samsung o Whirlpool. Bueno, ahora hablaremos un poquito acerca del sensor de gas MQ5. Este pertenece a la familia de los MQ, los cuales están diseñados pues para detectar diversos gases. El MQ5 es un sensor diseñado para detectar gases inflamables en el aire. Puede detectar lo que es gas natural, gas de cocina, metano e hidrógeno. Este es muy importante en lo que serían los sistemas de seguridad. Funciona de la siguiente manera. El MQ5 funciona mediante un material llamado óxido metálico semiconductor. Dentro del sensor lo que hay es un calentador interno y un material sensible al gas. Cuando no hay gas, la resistencia del material es alta, pero cuando hay gas, el gas reacciona con el material y por lo tanto la resistencia disminuye. Esto genera que haya un cambio en el voltaje de la salida. Los tipos de salida del MQ5 son dos. El primero es analógica, que sería AO, y mide cuánto gas hay. Y el segundo es el digital, que sería DO, que indica si se supera un límite. Las características técnicas de este son que el voltaje de operación son 5 voltios, ya que necesita bastante voltaje para poder calentarse. El tiempo de calentamiento necesario, en algunos casos es simplemente unos segundos, pero si se quieren mediciones más precisas, debería dejarse calentar por algunos minutos. Este tiene una alta sensibilidad y además puede detectar diversos gases. En la conexión con el ESP32 es importante aclarar que tiene VCC, que iría a 5 voltios, GND, que nuevamente es tierra, y AO, que sería la entrada analógica de la que hablamos anteriormente, y DO, que sería la entrada digital. El ESP32 normalmente trabaja a 3.3 voltios, por lo que la salida analógica del MQ5 debe manejarse con cuidado. Bueno, hablaremos de las aplicaciones reales. Este se usa en los detectores de fugas de gas en casas, alarmas de seguridad, sistemas industriales, plantas químicas y cocinas inteligentes. En muchos hogares hay, digamos, de estos detectores, ya que emiten una alarma cuando hay una fuga de gas. Son muy importantes en los sistemas de precaución, ya que ayudan para evitar accidentes. Sin embargo, cabe aclarar que estos no son muy utilizados en empresas grandes, ya que las empresas grandes tienen pues algunos sensores más actualizados y con mayor precisión. Y finalmente, estas son algunas de las compañías que los utilizan. Ahora tenemos la matriz LED. Pues en cuanto a la matriz LED, podemos comprender que es un módulo de visualización compuesto por 64 LEDs. Estos 64 LEDs están organizados en una cuadrícula de 8 por 8. Esta matriz funciona gracias a un chip o controlador llamado MAC7219, que lo que hace es procesar los datos en forma serial. Lo importante aquí es que para utilizar los 64 LEDs de la matriz, únicamente necesitamos tres pines del microcontrolador, que en este caso es el ESP32, utilizando una comunicación con el SPI. Esto hace que esta matriz sea muy útil para mostrar texto en movimiento, iconos o pequeñas animaciones en tiempo real. En cuanto a sus partes, tenemos que la matriz LED se compone por el panel de los LEDs, el chip MAC7219, los pines de entrada y los pines de salida. En cuanto a su funcionamiento, el primero tenemos la multiplexación. Esto significa que la matriz al momento de funcionar no enciende los 64 LEDs al mismo tiempo, sino que va encendiendo fila por fila todos los LEDs a una velocidad muy rápida, lo que hace que para la visión del ser humano se vea una imagen continua.
Como segundo, tenemos una comunicación al SPI, donde mostramos el pin MOSI, el pin CLK y el pin CS o LOAD. El pin MOSI lo que hace es enviar los datos, el pin CLK lo que hace es controlar la velocidad y el CS actualiza la pantalla. Eh, y como tercero tenemos la lógica binaria, pues donde se representa con 8 bits, donde uno es encendido y cero es apagado. Por ejemplo, si colocamos un patrón como 1 0 1 0 1 0, lo que va a generar es que prenda los LEDs de forma alternada. Como conexión al ESP32 y a la matriz LED, tenemos esta siguiente imagen en donde se puede observar la conexión, pero pues el pin BCC de la matriz LED va conectado al pin BIN con 5 voltios, que es el pin del ESP32, que lo que se encarga es darle una alimentación. El pin GND de la matriz LED va conectado al pin GND del ESP32, que la función es la tierra común. El pin DIN de la matriz LED va conectado al GPO 23 del ESP32, que la función es el MOSI, que son los datos. El, el siguiente pin en conectar es el pin CS de la matriz LED, que va conectado al GPO 05 del ESP32, que se encarga de la selección. Y por último tenemos el CLK, que va conectado al GPO 18, que de lo que se encarga es de el tiempo. Listo. Acá podemos ver la conexión en un protoboard de la matriz LED y el ESP32. Como aplicaciones industriales para la matriz LED, tenemos que funciona para paneles de informaciones industriales, para señales de avisos, para equipos electrónicos industriales y para automatización y sistemas embebidos. Las compañías que utilizan e implementan las matriz LED son Daktronics, Leyard, Osram y Absent. Ahora tenemos la pantalla OLED. OLED, lo que significa pantalla OLED, significa que OLED es un diodo orgánico emisor de luz y que a diferencia de otras pantallas, cada píxel que de esa pantalla se ilumina por sí mismo sin necesidad de emitir una luz de fondo. Tiene una resolución de 128 por 64 píxeles, es decir, cuenta con más de 8000 píxeles. Además es bicolor, cuenta con franja amarilla en la parte superior y el resto es texto azul o imágenes azules, lo que le da un alto contraste, un buen ángulo de visión y un consumo de energía muy bajo. En las partes, la pantalla LED incluye el sustrato, el ánodo, la capa orgánica emisora, el cátodo, el encapsulado y el circuito de control. Eh, la unión de todas estas partes hace que se permita que cada píxel emita su propia luz. ¿Cómo funciona? En cuanto al funcionamiento de la pantalla OLED, primero tenemos la tecnología autoiluminada, donde cada píxel se encarga de emitir su propia luz, lo que nos permite tener negros reales y un mayor contraste en la imagen mostrada. Luego tenemos el buffer de memoria. Acá el SP no dibuja directamente en la pantalla, sino que lo que hace es que primeramente manda todas las señales o información a su memoria y luego la manda eh, a, a la pantalla a través del ESP32.
También utilizamos un sistema de coordenadas donde se utiliza de tipo plano cartesiano. Acá el eje X va de 0 a 127 y el eje Y va de 0 a 53, lo que permite ubicar los elementos mostrados con una mayor precisión. Ahora tenemos la conexión de la pantalla OLED al ESP32. Acá el pin de los LED BCC va conectado al GND de la, del pin ESP32, lo que permite la alimentación a 3.3 voltios. El pin GND va conectado al pin GND a tierra. El pin del OLED SSL va conectado al GPIO 22 del pin SP32 y el pin SDA de la pantalla OLED va conectado al GPIO 21 del ESP32. Acá podemos ver la imagen de cómo se conecta la pantalla OLED y el pin ESP32 a un protoboard. Como aplicaciones industriales tenemos los paneles de control de información industrial, la automatización y manufactura, sistemas inteligentes y IoTs. En cuanto a las compañías que la utilizan, la pantalla OLED es muy utilizada por Samsung, por LG, por Imagine y por Planar. Y ya, muchas gracias.